Esta historia no es de un prócer, aunque no es menos estoica, es de un hombre destacado por sus virtudes heroicas. Hola queridos oyentes, ¿cómo están? Espero que muy bien. Nosotros muy contentos de hacer otro programa más de Enrique Yo Camino a la Santidad. Un programa dedicado a la vida de Enrique Yo, padre de familia, empresario, un hombre de Dios, el venerable siervo de Dios, Enrique Yo. Para comunicarse con nosotros, lo pueden hacer a través del WhatsApp 11 30 98 1000 o mandándonos un mail acá a la radio, a Radio Amadeus, a info@radioamadeus.com.ar. Nos pueden solicitar para que le enviemos los libros de Enrique Yo. Son PDF, están linkeados estos PDFs. Pueden leer los libros de Enrique Yo. Lo mismo pueden leer los libros de Sara Yo de Crito, que es la hija de Enrique. Recuerden que también nos pueden solicitar la estampa de Enrique Yo, del venerable siervo de Dios Enrique Yo. Nosotros se los vamos a estar enviando y ustedes la pueden descargar en su celular como también en la computadora. Todo lo que nosotros le enviemos no tiene ningún costo, no tienen que pagar absolutamente nada. Pero sí les pedimos que nos pongan su nombre, así sabemos quiénes son y de qué zona nos están escribiendo. Vamos a escuchar al padre Pablo Patrito, quien nos cuenta sobre la doctrina social cristiana, cómo el venerable Enrique Yo es un ejemplo de cristiano con incidencia social. Vamos a presentar a el venerable Enrique Yo, un empresario católico argentino que buscó vivir de modo coherente la vida cristiana desde el ámbito personal hasta el ámbito social y particularmente empresarial. El día de hoy está iniciado su proceso de canonización, ya es considerado venerable. La mayor parte de la información vamos a tomarla de un libro llamado Enrique Yo, Notas y Apuntes Personales, editado por la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y la editorial Claretiana, que contiene una biografía suya y luego anotaciones personales que iremos citando. Por ese motivo, este video se estructurará de la siguiente manera. En la primera parte daremos una sucinta biografía de Enrique Yo y en la siguiente parte algunas anotaciones suyas, algunos escritos suyos relacionados con la vida de fe y en los ámbitos de incidencia social que ésta tiene. Su primera intención era dedicarse a los obreros, pero gracias a los consejos de Monseñor Hildebrandt, se dio cuenta de que su misión en la iglesia era servir como un buen empresario. Entonces empieza a prepararse para llevar esto a cabo. Regresando a la Argentina de los Estados Unidos, ejerció funciones de alta responsabilidad como empresario en las cristalerías Rigolot, donde ahí fue llevando toda la gran obra que Dios le encomendó. Él consideraba la eficiencia como el deber de Estado del empresario, dado que era la garantía de la continuidad del trabajo obrero. Ahora, su actuación en la empresa no solamente queda reducida por su influencia en las cristalerías Rigolot, sino que también en muchas otras empresas lo tenían presente como miembro del directorio. Van descubriendo en Enrique Yo muchas personas un hombre con grandes capacidades de conducción y liderazgo empresarial, pero además unas dimensiones humanas extraordinarias. Él tenía una gran capacidad y buscaba cultivarlo, de comunicación abierta, disponible además siempre, incluso en los momentos más difíciles. Dentro de su diario podemos encontrar esto. Las virtudes del empresario son la eficacia, energía e iniciativa. El empresario debe ser Cristo en la empresa. Decía,
Hay que cristianizar a la clase patronal argentina. Es indispensable mejorar la convivencia social dentro de la empresa. Importa mucho que el dirigente de la empresa sea accesible. Hay que humanizar la fábrica. Para juzgar a un obrero hay que amarlo. Además de ser un empresario eficiente y muy amable con sus obreros, Enrique Llo tenía un montón de actividades apostólicas. Recién llegado a la Argentina, se incorporó a la Acción Católica Argentina, llegando a formar parte incluso del Secretariado Económico Social. Fue miembro de la Junta Central también de la Acción Católica, como representante de la Asociación de los Hombres, del 1954 a 1956, y en 1961 fue nombrado presidente de los Hombres de la Acción Católica Argentina. Como respuesta al llamado de Pío XII entre 1946 y 1947, fue encargado por el episcopado argentino en la organización de ayudar a la Europa de la posguerra. Después de esto continúa en contacto con todos los que estaban participando y tras algunos intentos fallidos, en 1952 funda la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa, que muy pronto es integrado al movimiento internacional de la UNIAPAC. Fue el primer presidente de la ACDE y constituyéndose además en un propulsor muy entusiasta de este movimiento, no solo en el país, sino también en Latinoamérica. Como prácticas de fe profunda, ¿no? Se le caracterizaba porque iba a misa diario, tenía lecturas espirituales y además hacía con regularidad su meditación diaria. En 1957 le descubren cáncer. A pesar de esto, él continúa su vida cotidiana hasta que su salud empeora en 1962. Aún así, él no terminaba, ¿no?, con su labor como dirigente, sino que seguía comprometido. Tiene que someterse a varias operaciones, su salud se agrava, necesita donaciones de sangre y es conmovedor el testimonio de que los médicos en el hospital estaban sorprendidos de la cantidad de gente que estaba dispuesta a donarle sangre. Casi todos los que querían donarle eran sus propios obreros. Pasado este tiempo de operaciones del hospital, él regresa a la empresa, está hablando de unas cuestiones técnicas y de repente hace como una especie de excursus y le dice a sus obreros, bueno, ¿cómo les parece a ustedes, ¿no?, que se agradece propiamente a alguien que recibe de regalo una pluma? Y bueno, la respuesta es escribiéndole una nota de agradecimiento con la misma pluma que se le regaló, ¿no? Y entonces dice, pues bien, yo he recibido su sangre, como una lapicera, como una pluma me compromete. ¿De qué modo puedo yo agradecer la sangre que he recibido de ustedes, que tiene no solo un valor químico, físico, biológico, sino también vital por ser símbolo de la vida misma? Ante su muerte inminente, llega a escribir, el cielo es también lugar de actividad, de plenitud, de unidad, de intercambio, o sea, de caridad. Para la mayoría de los hombres que temen la muerte, Dios es una abstracción. Para mí, constituyó y constituye una realidad más intensa que todas las realidades terrestres y que me dice, ven, y yo le contesto, habla Señor, tu siervo te escucha, a lo cual me manifiesta, te he llamado porque eres mío, y entonces todo desaparece y solo quedamos Dios y yo. Las luces fuertes se enceguecen de tal modo que resulta difícil explicarlas, pero la explicación esencial es que Dios me llama y que la vida cristiana es la eternidad comenzada en nuestra alma sobre la tierra para llegar en el cielo a la unidad completa con Dios. Fallece el 27 de agosto de 1962. Monseñor Derisi pronunció las siguientes palabras. Fue realmente un alma de excepción, lo que decimos en lenguaje cristiano, un alma de Dios, y como tal vivió intensamente su vida de fe. En todas partes se prodigó a sí mismo. Fue el signo de su vida la donación de sí a los demás. Pareció olvidado de sí mismo para darse de lleno a los que lo rodeaban. Vivió para los suyos, para su hogar, para sus empresas, pero no en el sentido material, sino para brindarse incluso a sus propios obreros que lo querían no ya como a su patrón, sino como a su amigo. Enrique Llo puso todo su amor en las obras que emprendió. Nunca supo decir que no para el bien. Siempre encontró tiempo en su vida tan llena de trabajo para prodigarse y darse a los otros sin medida. Pocas veces un hombre será recordado con tanto afecto.
un hombre de tanta limpieza en su conducta, un hombre que fue un testigo de Cristo y un testimonio de vida cristiana. Ahora vamos a dar algunas características de la vida espiritual de Enrique Shaw que lo llevaron a este compromiso social. La primera característica era la conciencia del amor de Dios manifestada en Jesucristo. Leamos sus apuntes personales. Estoy convencido de que Cristo ha venido por amor nuestro, porque Él reclama amor con insistencia, porque desea que lo ame. La fe está sostenida por la razón, pero vive por el sentimiento y el amor del Creador. No basta con evitar el pecado, no basta con dar a Dios un poquito más de lo estrictamente obligatorio. El gran mandamiento es el mandamiento del amor. Ser generosos. El amor de Jesús por nosotros exige nuestro amor. Si Cristo fuera amado, no habría problemas, pero el amor no es amado. ¿Por qué? Porque, entre otras razones, no lo conocen deseable y posible. De ahí que es necesario que cada uno en su ambiente irradie el amor de Cristo. Y por eso él tenía profunda conciencia de la vocación a la caridad, caridad que se nutre en Dios y dirigiéndose a Dios se vuelca también hacia el prójimo. En sus palabras, recordar que hemos sido creados para amar. Debo procurar amar a Dios uniéndome a Él mediante la adhesión a su voluntad y el don de mí mismo. Lo más importante, a lo que más me dedico, es aumentar en mí la caridad. Sin la caridad nada es perfecto. Escucharlos, comprenderlos, caridad. Quiero seguir la vía del amor y hacer triunfar en mí mismo la bondad, la humildad, la dulzura, la paciencia. El apóstol es un enviado. Para ser apóstol se necesita estar unido a Cristo por la fe y la caridad. El apóstol debe saber lo que piensa Cristo, vivir esa caridad en su trabajo, en su hogar, en el lugar donde lo colocó la providencia, entregarse sin reservas. Ahora bien, el primer ámbito social donde Enrique Shaw llevó estas consecuencias de su cristianismo fue a la propia familia. Dicen los escritos de su matrimonio: no se toma una esposa, se da uno a ella. Casarse es no pertenecer más a sí mismo. El auténtico amor recibe al ser humano no como un Dios, sino como un don de Dios en el cual Dios está contenido. ¿Cómo puede secarse el amor de los esposos si han sido creados y unidos para darse a Dios uno a otro? La vida convivida por dos florece, se hace infinita. Es una oración en común. Hay que expresarse el amor mutuo, no basta darlo, por supuesto. El crecimiento del amor no es automático, hay que recrearlo. Un matrimonio es feliz cuando uno de los cónyuges se propone no ser feliz él, sino hacer feliz al otro. Hay renacimientos que contribuyen a hacer más agradable la vida de los demás. Por supuesto, el siguiente ámbito donde realmente llevó su vida católica a plenitud fue en la empresa. En la empresa tenía muy claro su papel como patrón y su deber hacia los obreros. Entonces, este deber era tanto en el ámbito humano como en el ámbito profesional. Escuchémoslo a él. El progreso debe ser cristiano. Hay que mejorar continuamente. Hay que ser reformistas, revolucionarios en el sentido de no conformistas ni consigo mismo ni con las estructuras. ¿Cómo? Los pocos experimentados muchas veces actúan más mal que bien. Debe haber una relación entre progreso y paz, un equilibrio entre mucha impaciencia y mucha prudencia y que no sea de poca impaciencia y poca prudencia. El dirigente de la empresa debe ser revolucionario, evitando las rupturas, va a lo nuevo. Ve la historia como una continuidad progresiva, pero siempre en una continuidad. Pensando en cosas de la empresa, escribía: debemos tener conciencia social de los problemas, porque Jesús se ha ocultado en los pobres. Tener en cuenta la repercusión social de nuestros actos, ya que a diario se aplica o niega la doctrina social de la Iglesia sin tener a veces noción clara de lo que se hace. Para sobrevivir se debe siempre mejorar la calidad. Es un deber de justicia. Entre las obligaciones que tenemos, aparte de las específicas, tiene un lugar de privilegio el desarrollar a la gente. Somos los responsables de la ascensión humana de nuestro personal. Se debe ver en cada hombre un posible a quien facilitar la realización. Más que darles algo nuestro, hay que hacerles descubrir lo que ellos tienen de bueno, haciéndolos pensar, por ejemplo,
si no creen poder hacer algo mejor de lo que están haciendo. A veces alguien no sirve por culpa nuestra. En el trabajo se debe poder desarrollar la personalidad. La empresa, consciente o inconscientemente, es un molde. Los capataces son el hombre olvidado de la industria argentina. Es en eso en lo que más se falla. Forma de actuar. Definir responsabilidades, trabajar mejor, premiar a quien se lo merece, facilitar el trabajo de equipo porque así se pierden menos energías. Definir los objetivos y dejar en libertad sobre cómo cumplirlos siempre que no atente contra la dignidad humana. Lo justo es siempre lo más conveniente. Insistir en lo del equipo. La fuerza de la cadena está dada por el eslabón más débil. Se debe procurar que los trabajadores tengan iniciativa, que piensen, sugieran y actúen, que no esperen las ideas de arriba. Así la gente trabaja más feliz. Hay una técnica de la acción que consiste en que la gente llegue a adoptar la iniciativa propia. Debe haber comprensión, si no la gente se endurece. Mi función hacia la compañía, hacia ustedes todos, hacia el país por medio de la compañía, es el servicio. Debo tener un corazón, pero no ser un sentimental. El director es cabeza que debe vitalizar. Él decía que la empresa es un lugar donde tiene que conjuntarse la justicia con la caridad y que eso iba a llevar al progreso. Y llegaba a escribir: la empresa, comunidad de vida; la empresa, instrumento de santificación; la empresa, hogar de relaciones humanas; la empresa, escuela de prudencia y responsabilidad. Mi trabajo, mis compañeros; la cristianización de la compañía en que trabajo. Escuchen qué interesante lo que decía acerca de la función económica del empresario. Así lo pone él tal cual. Sobre la función económica del empresario. Un hombre solo, o con apoyo de algunos otros, toma la iniciativa de un negocio y asume en todo o en parte el riesgo y la dirección. Es el empresario en el sentido económico de la palabra. Su rol es complejo, obtiene la confianza de los capitalistas, elige el personal, fija el objetivo, determina los medios, asegura la unidad, la prontitud de las decisiones, la discreción, el crédito y la autoridad necesaria para triunfar. Su rol es difícil: conocer, inspirar confianza, elegir y dirigir hombres. El empresario pone su empresa, su tiempo, su dinero, su capacidad, su honor. Es el agente más activo de la producción, es el primero de los trabajadores, pues su misión es hacer que la empresa sea capaz de cumplir su amplio fin económico. Podemos concluir que, desde un punto de vista económico, nada es más necesario para la prosperidad de un país que dejar un gran campo libre a la libertad y a las iniciativas de los hombres que tienen el coraje de asumir grandes responsabilidades personales y de poseer empresarios capaces, activos y honrados. Hay que humanizar la fábrica. Para juzgar un hombre hay que amarlo, por eso hay que evitar la mecanización del trabajo, ese estado de humillación latente de los trabajadores, que es ignorar para qué se trabaja, que sean los que no cuentan, esa desigualdad de situaciones de vida que casi siempre hace imposible toda promoción individual o colectiva, quitando con la esperanza las mejores razones para vivir. Por eso es importante no olvidar que, primero, lo esencial es respetar la dignidad humana; segundo, debe haber amistad y buena voluntad; tercero, hay que usar la inteligencia, estudiar y observar para dar con la adecuada técnica psicológica necesaria aún para la aplicación de los ideales sanos. Además, debe haber comunicación, consultarlo, explicarle; debe haber participación, dar un sentido al asociado; debe haber trabajo en equipo. Según Pío XI, en 40º ano, hay que tener energía e iniciativa, no descuidar el progreso técnico y económico. Ahora, estos deseos de hacer comunidad no se quedaban hacia adentro de la propia empresa, sino incluso entre empresarios. ¿Qué decía él de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa? Decía: implantación del reino de Dios en el mundo de los negocios, tal que por estar fundada en la justicia, en el amor, no ponga trabas, sino favorezca la consecución del último fin. ¿Cómo podemos hacerlo si no tenemos el reino de Dios dentro? Por lo tanto, la formación espiritual es un medio. Debemos llevar la presencia de la Iglesia al mundo en que obramos a través de nuestra actuación empresaria. Tenemos que reafirmar la caridad económico-social de la empresa como célula de reproducción económica y como célula de integración social, armonizando con sentido de solidaridad, de justicia y de eficacia los intereses que la integran. Una cosa que hay que destacar también es la formación que tenía. Era un hombre que buscaba formarse. Esto es lo interesante, no solamente en el aspecto técnico, que lo tenía y era muy capaz, sino
para haber podido influir así en lo social, tenía una profunda experiencia cristiana, y esto también desde el aspecto de la verdad. En los últimos años de su vida tuvo que hacer un viaje, estuvo 6 meses sin poder escribir en sus anotaciones personales, no sé qué, pero escribe: en este tiempo me he dedicado a 2 categorías de lecturas que pienso mantener en el futuro para mejor interpretar lo que pasa en el mundo y a obrar, dado que gracias a Dios creo tener ya la formación básica que tanto he buscado. Sin embargo, qué gran alegría sentí al poder leer algo sólido, alimento y ejercicio para la inteligencia. Las lecturas las resumiría en bíblicas y de doctrina social. Las primeras por ser la palabra de Dios, que no solo acrecienta la vida espiritual, sino además porque en ella misma se encuentra su galardón. Sabiduría 8:12. En otras palabras, las primeras responden plenamente al deseo de la inteligencia de querer comprender lo que está pasando, y las segundas nos permiten saber cómo obrar. Las primeras nos dan el deseo y nos enseñan sobre la necesidad de obrar. Las segundas nos dicen cómo obrar. Para comprender lo de completar la pasión de Cristo es necesario haber sufrido, y entonces uno será más bueno. Estudiar 1 hora al menos la verdadera ciencia, sólida, útil, fecunda, conocer a Jesucristo. Solo a medida que nos corregimos, la inteligencia verá claramente. Embriagarse de la luz de la revelación, vivir en una permanente condición de alumbramiento siempre doloroso. La victoria de Cristo, aún en este mundo, es nuestra fe. Aquel que está adherido a Cristo no puede ser separado y nadie puede robarle su recompensa. El fermento que Jesús ha depositado sobre la tierra germinará y nadie podrá impedir que crezca. Todos aquellos que se adhieran a Cristo son vencedores por ese mismo hecho. El mundo no los puede afectar aun si los mata. He ahí la victoria cristiana. Escuchen estas palabras en las que une fe con eficacia. A veces pienso, al ver todas las maravillas en Nueva York, en cuántas facilidades tienen de comunicación, etc. ¿Para qué sirven si no es para permitir la expresión del cariño en tanta gente sola, sin posibilidades de comunicarse, en el prójimo que vive en este micromundo, en que la palabra escrita o verbal es tan fácil de transmitir? Cada uno de nosotros es un nudo de relaciones. ¿Qué clase de comunicaciones transmitimos? Ser un profesional eminente para ser un mejor apóstol. Sentido de responsabilidad. Por ejemplo, tenemos el deber de ser eficientes. Para poder distribuir más hay que producir más. No discutir, sino explicar razonable y mansamente. No basta con hacer las cosas bien o tal vez muy bien. Es necesario estar totalmente entregado a Cristo. En cada acto pensar si corresponde con las intenciones del corazón de Cristo. Aplicación de esto. Debo ser sereno y manso en lo referente a la empresa X. Todo lo que se espera de nosotros es que seamos encontrados fieles. 1 Corintios 4:2. Ahora, también habla de la eficacia, que define así: energía, iniciativa. Debo considerar como deber de Estado ser el ser eficiente. Para poder distribuir más hay que producir más. Además, la eficacia es la mejor garantía de continuidad de trabajo para los obreros y es más importante que querer por vanidad que la empresa crezca. Pío XI, en la Divinis Redemptoris, al dirigirse a los patrones decía: acuérdense de su responsabilidad. El ser eficiente es un deber de Estado. Es un deber hacerse suplementar para que la función patronal sea cumplida. Es extremadamente notable la influencia del conocimiento sobre la vida y de la vida sobre el conocimiento. Quien quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si esta enseñanza es de Dios o si yo hablo por mi cuenta. El plano espiritual de armonía más el plano práctico de armonía son ambos recomendados por la Iglesia. ¿Qué debo sacrificar? Jesús no quiere comerciantes. Puede ser que me pida todo, puede ser que no me pida nada. Lo que sí me pide es que esté dispuesto a todo. Esto lo escribía en 1961, muy cerca de su muerte. Para que el mundo logre su fin temporal, necesita de hombres animados de virtudes evangélicas. Muy bien, entonces, para resumir esta segunda parte, es realmente impactante cómo el venerable Enrique Shaw se entregó y aplicó la doctrina social de la Iglesia. Ahora, hay que decirlo, él no aplicó la doctrina social de la Iglesia por ser esta un sistema de ideas. Él aplicó la doctrina social de la Iglesia porque encontró en las enseñanzas sociales de la Iglesia el modo de vivir el Evangelio en la dimensión social de la persona.
¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para la aplicación, para la incidencia de la doctrina social de la Iglesia, es necesario vivir y tener la experiencia profunda de Cristo. Los escritos del venerable Enrique Shaw destilan en cada una de sus letras un amor tremendo por Cristo, una experiencia profundísima de Él, un deseo de abrazarse a la cruz, un deseo de ser otro Cristo, y es este deseo, es su vida espiritual profunda, es su vida de sacramentos la que alimenta su caridad, y es la doctrina social de la Iglesia la que encausa su caridad al servicio al prójimo. Y él tenía esta conciencia que la caridad no es algo abstracto, es experimentar el amor de Cristo, y este amor de Cristo experimentado transforma la propia vida, hace que uno cambie el carácter, hace que uno busque ser mejor persona, hace que uno busque ser más eficiente, y esto se traduce en todos los ámbitos de la vida, incluido el ámbito social, particularmente el ámbito familiar y el ámbito empresarial, que fue donde destacó el venerable Enrique Shaw. Que su ejemplo de vida nos anime y que sus escritos también nos apoyen para seguir su ejemplo en lo social y sobre todo para caminar el camino de la santidad. Y después de esta reflexión del padre Pablo Patrito, los invito a ir a un corte y enseguida regresamos con más Enrique Shaw, Camino a la Santidad. Manden mensajes, así los estamos respondiendo.